ingeniera. Buenas, dime, ¿qué hicimos la última clase? Vimos la ubicación del portón, por así decirlo, por donde circulan los camiones y así, ver los puntos estratégicamente. ¿Para qué vimos eso? Para el tema de logística. ¿Pero para qué vimos la ubicación eso? ¿Para qué lo vimos? Por un tema logístico, ¿ok? ¿Qué tema? El layout en obra. Ok, ¿y por qué estuvimos viendo, por qué era importante la ubicación de los puntos de ingreso? Para el planeamiento logístico y así tener un mejor orden del transporte, también poder evitar el tráfico, congestión. Ok, gracias Grace. Yamil. Yamil. Oscar. Profesora, buenas noches. Bueno, básicamente lo último que recuerdo de la clase que hemos tenido fue esa la última actividad que nos dejó, ¿no? Que fue adecuar dónde era la puerta de ubicación para tener una mejor flujo dentro del área de construcción. Nos dejó eso y de ahí, que me recuerden, no fue lo último que me recuerdo de la clase. ¿Alguien quiere aportar algo adicional? Sí, André, te escucho. Bueno, también recuerdo que hicimos como la actividad dependiendo de una profundidad de cierta excavación, en qué ubicación pondríamos las grúas o cómo estratégicamente las colocaríamos para que podríamos sacar el material. Ok, gracias Andrés. Valeria. Algo similar, que es que lo que hicimos la clase pasada fue con el objetivo de poder mejorar el acceso para la eliminación. En el caso hipotético nos simulaba unos sótanos, por lo cual se genera un nuevo nivel de dificultad a tener grandes desniveles. Ok, gracias Valeria. Entonces tenemos la pizarra activa y por favor necesito que escriban porque es importante hacer un layout.
Ok, vamos leyendo. Dice, mejorar el flujo de trabajo, manejar un mejor posicionamiento estratégico para no interrumpirse en actividades, evitar tráficos, conocer la distribución de la obra. ¿Es cierto que van a conocer la distribución de la obra o la van a conocer o qué van a hacer con la distribución? La obra la conocen, ¿no? ¿O no la conocen? ¿Qué opinan? ¿Conocer la distribución de la obra es parte de la llave? Que todo proponer puntos de acopio o puntos de trabajo específicos que igual van a ir cambiando durante el crecimiento de la obra. Ok, entonces no es conocer la distribución de la obra porque la distribución de la obra la conocen, ¿no? Va a ser dónde van a colocar los puntos específicos para que ustedes puedan manejarlo en un mejor momento y en una mejor circunstancia. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a hacer el layout y estamos realizando el layout para poder manejar algunas circunstancias importantes en el proyecto. Acuérdense que no solo hay un layout, pueden haber varios. Y esto se va a ir determinando dependiendo de la obra que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, acompañado de este layout, nosotros tenemos que ver la parte del almacén también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo en la clase pasada? ¿Cuál es la definición del layout? Los criterios para poder definir un layout. ¿Cuáles son las obras provisionales? El sistema de acarreo, la planificación y toda la necesidad de poder manejar todos los equipos y poder hacer la distribución adecuada, ¿no? Eso es lo que nosotros realmente vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver un poco de almacenamiento en obra y su transporte. Es importante que nosotros entendamos que nosotros vamos a manejar un planeamiento logístico en la obra. Y para manejar este planeamiento logístico en obra tenemos que usar o manejar o tener en cuenta los almacenes y los transportes en construcción. Es muy importante que nosotros tengamos claro cómo vamos a hacer el almacén, cómo lo vamos a organizar y cómo van a llegar los elementos a nuestra obra y cómo se van a mover dentro de la obra. Si nosotros eso no lo conocemos, vamos a tener un grave problema, ¿no? Vamos a tener algunas diferencias bastante marcadas y claras en las cuales no podemos saber qué cosa vamos a poder trabajar. Entonces, el almacenamiento, para poder definirlo, es una función que se va a encargar de mantener en custodia. No es que yo voy a dejar ahí las cosas, las tengo que mantener en custodia, ya sean bienes o insumos, o los productos terminados necesarios para la producción, o los servicios que se van a entregar en este proyecto. Ok, entonces, ¿qué significa mantener en custodia? Un producto, la misma obra lo almacena, creo. La misma obra lo almacena, ok. Roger, ¿qué es para ti mantener en custodia? Bueno, para mí es tener los materiales ya en tu poder, bajo tu resguardo y tenerlo ahí y que no se pierda ni nada y poder usarlo en el momento que puedas necesitarlo. Yo entiendo eso como custodia. Ok, gracias. Casey. Sí, mantener en custodia es almacenar los materiales y tener un control tanto de las salidas y ingresos.
Entonces hay que tener en cuenta que para mantener en custodia, nosotros vamos a requerir primero los servicios o bienes que vamos a tener. Luego vamos a recibir esos bienes. Luego vamos a ubicarlos en algún lugar en nuestro almacén. Vamos a mantener estos bienes como correspondan para que esta calidad no sea afectada y luego los vamos a despachar o distribuir internamente dentro de la obra. Entonces, mantener en custodia es requerir, recibir, ubicar, mantener y despachar todos los elementos o productos que nosotros podamos tener. Entonces, no es una tarea fácil, ¿no? Tenemos que conservarlos en muy buen estado y tenemos que saber qué es lo que nos va a servir o qué es lo que no nos va a servir. Ahora, vamos a crear el valor de los almacenes y todos estos factores que van a influir en esta creación de los almacenes van a ser algunos puntos que hemos marcado como principales, la rotación de mercadería. ¿Por qué es la rotación? Tenemos que tener en cuenta que también tenemos a productos perecibles y que tienen obsolencia. Entonces, hay que definir cuáles son aquellos que se tienen en perecibilidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las pinturas, que el cemento, que todo ello sí tienen problemas de perecibilidad y no los vamos a poder usar y se van a volver obsoletos, ¿no? Para nosotros. También hay que minimizar las pérdidas y los deterioros que puedan suceder, asimismo como los robos. Hay que mantener los niveles óptimos de mercadería y gestionar, obviamente, nuestro stock, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir verificando todo ello, donde nosotros podemos manejar y podemos tomar en cuenta estas posiciones. En las funciones del almacén están programación de los materiales, fuente de información para comprar y almacenamiento de los materiales. Cuando hablamos de programación de los materiales, podemos hablar de la programación de compra, que son de los elementos que nosotros vamos a manejar como máximos o mínimos, o una programación para despacho interna que vamos a tener. ¿En qué documento podemos encontrar esta programación de materiales? ¿De dónde nos podemos valer nosotros para poder tomar en cuenta y poder trabajar esta famosa programación de materiales para que nosotros podamos encontrar, ¿no? Todos estos elementos? Janet. Janet. Sí, profesora, perdón. Ok, hice una pregunta. Sí, para programar las funciones del almacén, ¿no? Se puede utilizar lo que es cronograma, ¿sí? En el cronograma. ¿Me preguntas o me afirmas? Tu cámara está apagada. Hola. Señorita Vilca. Ok, Yamil. Profesora. La misma pregunta.
¿Cuál fue la pregunta, profesora? No la escuché. No sé, Yamil, tú estás en clase también. Ya hemos venido hablando de esto en clase, señores. No prende la cámara, no está en la clase. Su cámara porque no está prendida. Sino que recién estaba llegando a mi cuarto y por eso hace rato que no aprendí. Bueno, ya saben que las cámaras tienen que estar prendidas toda la clase. La pregunta era cómo yo gestiono mis compras. ¿Con qué elemento gestiono mis compras? ¿Con la programación? ¿Cuál programación? Bueno, para compras sería programación de materiales. Es decir, yo compro todo. ¿O cómo verifico mi compra? Obviamente con lo planificado, o sea, tiene que verificar qué compras están, o sea, de acuerdo a la fecha, ¿no? A la planificación, de acuerdo a eso. Alejandro, ¿tú qué opinas entonces sobre lo que tu compañero ha comentado? Bueno, primero quería entender su pregunta cuando se refería a cómo gestiono las compras, o sea, qué ¿Qué metodología utilizas? uso o qué software uso No. o a qué se refiere. ¿Qué de los elementos que tú tienes en tu obra utilizas para gestionar tus compras? Tu compañero dijo la programación. Okay. ¿Qué programación usas? Bueno, supongo que la programación semanal de acuerdo a los requerimientos que se requieren para cada partida, ¿no? Ok, la programación semanal. ¿Y cómo se llama la programación semanal? Lookahead. Ok, entonces por eso es importante empezar a hablar con sus nombres cada cosa. Entonces vamos a usar el Lookahead semanal para poder ver realmente si yo tengo todos los elementos en mi almacén, ¿correcto? Porque yo necesito saber que por eso tiene que haber un vínculo tan estrecho con construcción, con producción. Porque si producción cambia algo y no me avisa, ¿cómo puedo tener yo los materiales? Sobre todo esto sucede y es muy crítico cuando tenemos vaciados de concreto que van a vaciar más áreas de las que se habían programado. Entonces no nos alcanza el concreto o se queda algo a la mitad de vaciado, ¿no? O falta vaciado. Y el otro punto que tenemos que tener mucho cuidado son los puntos donde nosotros estamos ya en los acabados. Porque a veces en la parte de acabados, si bien es cierto en la parte de estructuras o en la parte del casco, como le podemos llamar, las actividades son muy secuenciales, ¿no? No tenemos mucha dificultad en esas actividades porque son secuenciales. Entonces, el problema viene cuando tenemos las actividades de acabados, porque en los acabados a veces sí van variando muchas cosas, porque no les llegó un producto, porque tienen el otro producto, porque van a variar. Entonces, si no nos comunican, nosotros no vamos a poder tener claramente definido qué es lo que tenemos como mínimo que tener en el almacén. Acuérdense que nosotros tenemos que valorar y precisar que la producción no va a parar porque nosotros no tenemos los materiales. Porque si eso sucede, ya estamos haciendo una gestión deficiente. Por eso hay que programar cuáles son los despachos que me van a llegar y qué actividades se van a desarrollar para que eso se pueda ir trabajando, ¿no? Vamos a tener fuente de información para comprar y el almacenamiento de los materiales. Por ello es importante saber qué va a llegar
porque vamos a tener que almacenar. Y hay que ver cómo lo vamos a almacenar y dónde lo vamos a almacenar. ¿Ok? Entonces, ese es un punto importante que nosotros tenemos que considerar. Entonces, si nosotros vemos aquí en la diapositiva, hablamos de los objetivos del almacén. Dice mantener un nivel adecuado de stock. Es lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Qué pasa si no hay stock? Va a haber horas muertas, va a haber tiempo muerto, el cual ya sabemos que si el cliente no está dispuesto a pagar horas que no se trabaja. Hay que mantener la mercadería en perfectas condiciones desde que ingresa hasta que requiere minimizar las mermas. Entonces nosotros tenemos que guardar esta mercadería. Por ejemplo, si me traen los porcelanatos, yo no los voy a tirar. Tengo que acomodarlos en un lugar, tengo que apilarlos según la cantidad que me indican que puedo apilar, porque si no se van a dañar. Entonces hay que saber cómo vamos a almacenar cada uno de los elementos. Minimizar los costos de posesión, dependiendo si es que tenemos un costo de un almacén de alquiler, que es a veces sale muy caro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Llevar un control eficiente de los materiales a su cargo y eliminar las pérdidas. Tener actualizados los inventarios. Importantísimo tener el inventario actualizado para saber qué nos falta y qué cosa vamos a tener. Luego hay que llevar un control de consumo de todos los materiales. Y todos los materiales que salieron, todos los materiales que entraron, hay que saber a dónde se van. Lo importante sería, por ejemplo, si alguien viene y saca material y saca cemento y lo va a usar para un tarrajeo, debe indicar que lo va a usar para tal área y tarrajear tal elemento. Porque así se puede llevar un control posterior. Si eso se hiciera, se llevaría un control en el cual yo voy a saber cuánto material realmente utilicé para cada una de las partidas que yo tengo y puedo corroborar mi análisis unitario y podría mejorarlo, ¿no? Pero a veces con el apuro de las obras no sucede. Pero se debería promover este tipo de elementos, ¿no? De trabajos. Tenemos insumos que nosotros vamos a clasificar en los materiales, los insumos, los productos en proceso, los productos terminados y los productos preensamblados. Los insumos son materiales, tenemos materiales directos de la materia prima o materiales prácticamente ya que están clasificados como una materia prima, como es el cemento, acero, ladrillo, madera, etc. Tenemos materiales productivos indirectos, como son los combustibles, todos los filtros de aire, los repuestos, posiblemente todo lo que necesiten las maquinarias, y los materiales no productivos, que ya van a ser todos los artículos de oficina, limpieza, etc. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de insumos que tendríamos que clasificar, ¿no? Clasificar entre materiales productivos directos o materiales que no son productivos directos. Luego tenemos los productos en proceso, los productos terminados y los productos preensamblados o fabricados. No necesariamente todo esto existe en las obras, ¿no? Sabemos que no todo hay, pero hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a considerar y qué no. También tenemos que clasificar los activos o los equipos y vamos a poder tener activos fijos y activos no capitalizables, ¿no? Los activos fijos podrían ser los bienes inmuebles, maquinarias, productos, equipos de productividad que van a estar consolidados en nuestra obra, y los no capitalizables van a ser todos aquellos que no nos generan realmente rentabilidad, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un almacén y en el almacén hay que ver y hay que diferenciar el catálogo de los materiales, es decir, cómo los vamos a llamar a cada uno, de los materiales, cuál va a ser la codificación que se va a poner, cómo vamos a considerar y cómo se van a ver cada uno de ellos para poder saber su existencia, su ubicación y todo en orden, ¿no? Entonces vamos a determinar
podríamos catalogarlo por las características físicas del producto, código de almacén, proveedor o proveedores autorizados, registros de embalaje, registros de transporte, registros de almacenamiento, temas de seguridad o manejos de producción. Luego podemos tener estos catálogos de los materiales por familias o por consumos específicos. Va a depender realmente de lo que nosotros podamos clasificar, ¿no? Entonces, los catálogos de materiales van a tener que ser codificados y van a tener que ser clasificados, ¿ok? ¿Es lo mismo codificar que clasificar? Liz, ¿es lo mismo codificar que clasificar? No, Miss, codificar es asignar como de acuerdo a un código y clasificar no necesariamente por eso. Por ejemplo, en codificar no se le asigna un código, ya sea puede ser al cemento o a la arena. Y cuando lo codificas solo se forman categorías. Son diferentes. Ok, son diferentes, definitivamente. Entonces aquí decimos clasificar es simplemente, codificar es simplemente asignarle un código, un número, ¿no? En lo cual yo lo puedo ubicar en cualquier lugar, en cualquier parte. Y clasificar es como que vamos a hacer un árbol jerárquico, donde vamos a ir colocando la naturaleza, su composición, ¿no? Realmente nuestras clasificaciones no deben de ser muy intensas, porque no tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos ver características físicas específicas, tamaño, precisión, región, país, sede, va a ser bastante complejo. Entonces nosotros lo vamos a clasificar y codificar de una manera más simple. Aquí tenemos algunas diferencias entre clasificación e identificación. Y la principal es que clasificación es jerárquica e identificación es única. Perdón un ratito. Ok, estamos hablando que la clasificación versus la identificación. Que la clasificación es jerárquica y la codificación es única. Porque solo va a tener un elemento, un solo elemento va a tener un número. El cemento va a tener un número, la arena va a tener un número, los clavos van a tener un número único. No se va a poder confundir con otro número. Hay que tener en cuenta que en la clasificación hay una estructura de dígitos y en la identificación no hay una estructura de dígitos significativa. En la clasificación tenemos búsqueda y ubicación de bienes y servicios, y en la identificación ya tenemos como para un marketing, ¿no? Para poder gestionar mejor estos elementos. Acá hay un catálogo de una forma de categorizar los materiales, este tipo de familia, clase, artículo, sustantivo, modificaciones y los atributos de cada uno de ellos. Entonces, normalmente estas codificaciones o estas clasificaciones las tenemos en las empresas que fabrican todos estos elementos, por ejemplo, que fabrican las bombas, que fabrican las válvulas. Entonces ellos lo van teniendo categorizado de esa manera, ¿no? Para nosotros sería muy engorroso hacer este tipo de clasificación,
porque nosotros no tenemos grandes cosas, ¿no? Tenemos muchos elementos y muchos materiales a trabajar. Acuérdense que nuestro almacén siempre es pequeño, entonces no podemos albergar muchos insumos ahí, ¿no? La ubicación de los materiales en el almacén o las coordenadas, vamos a tener un código único de materiales, vamos a tener, perdón, un ratito. Tener un código de ubicación de materiales. El código de ubicación es bastante útil para poder ubicar el material dentro del almacén. Si tenemos muchos productos, hay que saber específicamente dónde tenemos cada uno de ellos para que sea mucho más fácil la toma de inventarios. Vamos a ver el procedimiento para ubicación de materiales, vamos a identificar los almacenes, vamos a identificar las zonas de almacenamiento, vamos a identificar estantes, filas, columnas, etcétera, ¿no? Podríamos tener una identificación así, como una estantería. Hay algunos elementos pequeños que sí los podemos trabajar de esta manera con estanterías, ¿no? Las pinturas, los clavos, todos estos elementos que tenemos en grandes cantidades y vamos a ir determinándolo y aquí tenemos una ubicación 11B02. 1 va a ser el almacén 1, el otro 1 es la zona 1, el B es la fila y el 2 es la columna. Entonces así nosotros podemos ir encontrando nuestros elementos que hemos ido clasificando. También el almacén tiene que tener un layout. El layout es importante porque en el almacén nosotros tenemos que tener muchas cosas con cuidado. Tenemos zonas donde podemos tener los materiales disgregados, ¿no? Todos los materiales que no son embolsados, como la arena, la piedra chacada, todo lo que necesitemos. Y tenemos también que ubicar aquellos materiales peligrosos, los cuales pueden ser la gasolina que almacenamos para todos los elementos que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces hay que ir determinando, pero para ello nosotros tenemos que hacer un layout en el cual vamos a ubicar cada uno de los elementos, vamos a determinar realmente qué se necesita para poder cubrir de repente si es que hay algún problema, algún siniestro en esos almacenes, ¿no? Entonces es importante que nosotros veamos esta ubicación. Si bien es cierto, aquí vemos un almacén bastante grande, nosotros sabemos que en obra, los que han estado en obra, ¿cómo han sido sus almacenes? A ver, ¿quién me comenta? Los que ya han estado en obra han estado y han visto sus almacenes. ¿Cómo han sido los almacenes? Compuesto de repisas y algunos vales o cajones divisorios. Y se ciertos espacios como áreas para materiales muy grandes como andamios, fenólicos, tuberías, alambres, cosas así. Depende del tamaño del almacén, creo. Es cierto, depende también de la obra, depende también del espacio que podamos determinar el almacén, ¿no? Para que nosotros lo podamos organizar. Gracias, Valeria. ¿Alguien más quiere aportar cómo han sido sus almacenes? ¿Han sido containers? ¿Han sido de madera? ¿Han sido de carpa? ¿Cómo han sido? ¿Nadie más ha practicado? Willy, te escucho. Bien, en mi caso, yo cuando realicé mis prácticas, había dos almacenes, uno que era donde llegaban todos los materiales que llevaban como almacenamiento, bueno, de almacén central,
y luego ya se distribuían a la obra que eran, donde se distribuía, ¿no? En sí. En el almacén de la obra lo distribuían con andamios tanto metálicos y también como de madera. En los de madera, bueno, básicamente almacenaban todo lo que tendría que ver con los EPPs o algunos materiales de los personal de obrero. En los mecánicos ya, bueno, de los de metal, y almacenaban ya los temas de sus herramientas, todo ello. Y también había en la parte, bueno, exterior, en una carpa o algo así, realizaban sus el acero o el cemento, así lo distribuían, pero eso sí, cuidando de la intemperie, ahí. Era un poco cerrado. Es lo bueno, lo que yo vi en obra. Ok, Willy, ¿tu obra era en Lima o era en provincia? Yo, bueno, en mi caso yo soy de provincia. He hecho mis prácticas en provincia. Bueno, he tenido la oportunidad de hacerlo ahí. Ok, Willy, ¿era horizontal o vertical? La edificación o lo que has visto. La distribución, bueno, que hicieron, tanto fue horizontal y vertical, solo que lo separaban por andamios, por ejemplo, los materiales que se No. La obra que has tenido, ¿qué tipo de obra ha sido? ¿Horizontal o lineal? Horizontal. Una edificación. Una edificación, ok. Sí. Ok, gracias. Gracias, Willy. ¿Alguien ha trabajado en haciendo canales, veredas, líneas de agua, desagüe? ¿No han practicado nada de eso? ¿No han practicado? Oscar, ¿tú has practicado? Sí, profesora, pero no en obra. ¿Has estado en oficina? Sí, estoy en oficina. Ok, ¿y nunca has visitado la obra? ¿Nunca han tenido obra? Yo he trabajado dentro de bueno, sigo trabajando dentro de la municipalidad, en realidad. Y, o sea, Pero nunca has ido a las obras. sí tienen un almacén como tal, pero digamos que no es no maneja un nivel logístico como tal, porque es muy desordenado. Y además que cada área, con cada subgerencia tiene su almacén. Por lo menos en mi área, considero que su almacén es reducido, es pequeño y no tienen tema, no maneja algunas consideraciones logísticas en realidad. Ok, Oscar, gracias. Andrés. De momento no, profesor. Sí. En mi caso, mis prácticas yo las realicé también en oficina, pero sí he visto algunos almacenes en el cual he visto dos tipos. Uno, bueno, cerca a la obra, como un almacén general, como de acopio, y el otro como que después de la carrera un almacén en obra donde tienen parihuelas para dejar bolsas de cemento, ladrillos. Y algo así. Ok, sí, gracias. Es muy importante que nosotros empecemos a mirar, caminemos y miremos, observemos obra, veamos qué sucede, qué pasa, cuáles son los problemas. Cuando ven una obra y ustedes están caminando, ¿cuál es el problema principal, no? De repente ven que está parado un camión, más hay otro camión, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede? ¿Por qué es así? Es un poco más que ya empiecen a hacer análisis ustedes mismos referente a lo que están viendo en las circunstancias y bueno, y ustedes mismos se van a ir contestando, preguntando y averiguando algunas respuestas más lógicas, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer para que ustedes puedan empezar a
a ser críticos en los trabajos que se puedan realizar, ¿no? Entonces es importante este tema. Ok, entonces nosotros usualmente los almacenes los podemos tener incluso de container. Algunos almacenes son como carpas, sobre todo cuando estamos en carretera o cuando estamos haciendo canales o riegos. Nuestros almacenes van mutando, ¿no? Van caminando con nosotros. Porque no, imagínense, no van a regresar del 0 a la progresiva 2000 y ya se les pasó todo el día entre ida y vuelta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos elementos. En estos almacenes que van a ir rotando o caminando con la propia obra, son almacenes temporales donde se van llevando elementos para el trabajo. Tenemos obviamente que tener un almacén principal. Ok, entonces nosotros vamos a ver qué podíamos considerar que va a haber transporte a la obra y se va a manejar de un punto a otro y vamos a poder tener diferentes medios de transporte, ¿no? Todos los que ya conocemos y estos medios de transporte nos van a ayudar a nosotros a trasladar. Pero hay algunas características importantes que nosotros vamos a tener que considerar para poder hacer este traslado, ¿no? Hay que ver el tipo de carga, cómo vamos a hacer, qué elementos, cuál es la rapidez. Tenemos que ir viendo varios elementos o puntos importantes en los cuales nosotros vamos a tener que trabajar. Entonces, si nosotros vemos las modalidades de transporte, vemos que el transporte es aéreo, acuático, terrestre, ductos y campo traviesa. En los aéreos tenemos aviones, helicópteros. En el marítimo, acuático tenemos el marítimo, fluvial y lacustre. En el terrestre, el carretero y el ferroviario. En los ductos, oleoductos, gasoductos y mineroductos. Y en el campo traviesa, los caminantes, ¿no? Pero para ello nosotros tenemos diferentes modalidades. Tenemos dos formas de transportar. Un transporte unimodal y un transporte multimodal. El transporte unimodal es aquel transporte que solo se realiza con un tipo o un medio de transporte, solo uno. Voy por carretera desde que recojo el producto hasta que lo llevo. Es un punto por carretera, ¿no? O puedo ir por avión, o puedo, dependiendo de lo que me considero, pero solo un tipo de transporte. Este es el unimodal. Y después tenemos el transporte multimodal, que ya vienen a ser dos diferentes tipos de transporte. Por ejemplo, si es que yo quiero llevar algo hacia un punto determinado de la selva o a Yurimaguas, puedo ir por carretera desde Lima hasta Iquitos y de ahí puedo ir con transporte aéreo y después de ahí para ir a Yurimaguas puedo ir de dos formas, puedo ir por carretera o puedo ir por fluvial. Va a depender del tiempo que yo necesite, que me demore o que me demande todos estos elementos trabajar, ¿no? Para hacer este tipo de transporte podemos usar, ya hemos dicho, el aéreo, marítimo, fluvial, carretero, ferroviario. Y aquí tenemos algunos ejemplos interesantes en los cuales se han ido trabajando estos tipos de elementos de esta forma. Por ejemplo, con los aéreos hemos utilizado en el proyecto Consorcio Río Mantaro, Cerro el Águila, donde se han trasladado mediante helicópteros todos los elementos o insumos necesarios para el trabajo. ¿Ok? Luego también tenemos en el proyecto Quintana Mineral Company, en el lote 50 también ha sucedido lo mismo. Aquí tenemos en el Cerro del Águila que se están trasladando ya unos camiones, ¿no? Esto es la parte marítima donde han venido, los trenes vinieron por barco, los han tenido almacenados, han llegado al puerto y los han desaduanado y luego de ello ya los han llevado por carretera, ¿no? Ese es el transporte que se hace en Quintana Mineral Company, que es en el lote 50, que ya son como unas plataformas que se llevan por el río. Acá tenemos el transporte terrestre que se ha ido manejando y se ha ido considerando.
y aquí tenemos un transporte ferroviario. Ok, entonces nosotros debemos, para poder tener este almacén optimizado, debemos minimizar las pérdidas en los almacenes mediante el control eficiente de los materiales, tanto del mayor como del menor valor. Los materiales de los almacenes deben de estar en constante movimiento, si no se generan costos adicionales. El transporte multimodal permite reducir riesgos en los costos del transporte. Se debe considerar reglamentación respectiva, tener en cuenta la altura y peso del transporte, que es importante. Todo activo es un bien y se constituye y todo genera valor. Mantener ordenado el almacén es importantísimo. Limpieza, la codificación y segmentación. El almacén es potencial para afectar al sistema productivo. Es decir, si nosotros no administramos bien este almacén, vamos a tener algunas diferencias considerables. Ok. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna inquietud sobre este tema de almacenes? ¿No tiene ninguna consulta? ¿Todo está claro? Por mi parte todo claro, profesor. ¿Los demás también está claro todo? Por mi parte también estaría claro, profesor. Sí, profesor, está todo claro. Ok. Todo claro, ingeniera. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar un poco del comercio internacional para poder hacer toda la logística de estos tipos de elementos. A veces nosotros traemos elementos importados de algún punto determinado y hay que saber cómo hacerlo. El comercio internacional viene a ser el intercambio de bienes,
como productos y servicios para 2 países o regiones económicas podemos llevar alimentos, equipos, materia prima, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas cosas nosotros podemos considerarlas. Los medios de transporte son los mismos que hemos conversado antes y no vamos a tener ninguna dificultad en ello. Algunos criterios importantes para poder hacer la selección de transporte, podríamos tener las tarifas, capacidad, travesía, disponibilidad, restricciones y otros. Aquí hemos hecho un cuadrito comparativo, el cual nos va a ayudar a nosotros a determinar realmente si el aéreo, el marítimo, el terrestre es lo más eficaz para el proyecto. Entonces nosotros podemos más o menos considerar este cuadro que está aquí, que se está colocando, para que ustedes lo puedan evaluar y lo puedan considerar. Aquí tenemos algunos documentos de embarque que se usan como la guía de aérea, como el conocimiento propio del embarque, la carta poder y las formas de cómo se van a realizar los pagos respectivos en cada uno de los casos. Ok, en los costos nosotros tenemos que ver los costos de transporte local, los costos portuarios, los costos de agenciamiento de aduana, los costos de obtención de documentos oficiales, los costos documentarios comerciales y los costos de envío de documento courier. Vamos a ver en los financieros costos bancarios y los costos secret, que son los seguros y las tarjetas, lo que nos puedan proporcionar. Ok, entonces, para los negocios internacionales nosotros usamos el Incoterms. Y la definición es un conjunto de reglas internacionales que determinan las condiciones de entrega de las materias de mercancía y delimitan las responsabilidades del comprador y el vendedor. Lo ideal de esto es que tenemos un lenguaje estandarizado y se puede utilizar en los compradores y vendedores de negocios internacionales. Todos hablamos el mismo idioma. Y los Incoterms determinan alcance del precio, el momento y el lugar de la transferencia, el riesgo sobre las mercancías, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y quién paga, quién controla y quién paga el seguro, y qué documentos de trámites para cada parte y su costo que se basa. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser una dinámica en la cual ustedes van a tener que investigar en media hora más o menos, son 8:30, a las 9, vamos a regresar a las salas. ¿Qué tipo de Incoterms tenemos y para qué se usan? ¿Para qué se usa cada tipo? ¿Por qué? ¿Quién asume el riesgo de cada uno de los Incoterms? ¿Ok? Primero los tipos de Incoterms que existen, para qué lo usamos y cuáles son, quién asume el riesgo en qué momento. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Profesora, disculpe, ¿puede repetir? Porque la escuché medio intercortado. Ok, Ray. Tienen que determinar qué tipos de Incoterms existen, cuál es su, digamos, su razón de ser de estos Incoterms, de cada uno de ellos que se van a mencionar. Es decir, por qué, para qué se usan en cada uno de ellos. Son como 12 más o menos. ¿Qué se usa cada uno de ellos? Y quién asume el riesgo. ¿En qué momento se traslada el riesgo al otro lado o quién lo asume? ¿Quedó claro ahora sí? ¿Quedó claro? Ok, perfecto. Ok, entonces los voy a mandar en grupos, por favor. Dentro de los grupos tienen que tener las cámaras y tengo que ver dónde están trabajando. No quiero ver figuritas donde no se ve cuál es el trabajo que están haciendo. Para eso tienen una pizarra que se puede compartir, tienen elementos que pueden compartir, pero necesito ver a todos trabajando.
¿Ok? Somos 6 grupos, ¿no? Delegado. Profesora, 6 grupos. Perfecto. 7. Sí, si no me equivoco. Ok, 7. Entonces, ustedes, por favor, ingresan a sus grupos. Y tienen hasta las 9 para poder hacer el trabajo. Por favor, ingresen a sus salas. Ray, ¿por qué no ingresas a tu grupo? ¿Por qué no ingresas a tu grupo? Profesora, buenas noches. Profesora.